Hola, muy buenos días. Me llamo David Thirlby y hoy voy a hablar sobre el Parlamento del Reino Unido, funcionamiento y experiencia práctica. Bueno, mi presentación va a ser alrededor de 30 a 35 minutos. Voy a empezar con una muy breve sinopsis del Reino Unido y su Parlamento. Hablaré de cómo el Parlamento legisla, después veré sus funciones de fiscalización y escrutinio y terminaré con algunas reflexiones sobre el Parlamento británico. Bueno, el Hola Reino Unido. David, hola David, ¿Sí? soy Iman. Perdón interrumpir. Antes de seguimos con la presentación, vamos a empezar con un par de palabras de parte del Ay, jurado. perdón. Todo bien. Y de parte de la Embajada Británica también, solo para introducir la sesión y de ahí pasamos a su super presentación con todos los detalles, si te Vale, parece. gracias. Avísenme cuando empiece. Vale. Perfecto, gracias. Gracias, Imogen. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las personas que se han conectado a esta conferencia que gentilmente nos colabora la Embajada Británica en nuestro país. Esta actividad es una conferencia organizada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad y Jurado Nacional de Elecciones con el apoyo de la Oficina de Cooperación Internacional, también del jurado, quienes nos han brindado esta posibilidad de dar un marco comparado respecto de la bicameralidad, considerando que después de 30 años o un poco más, estamos retornando a este sistema en nuestro país a partir de estas elecciones generales del 2026 que se celebraron ya el 12 de abril. Como sabemos, esta experiencia que ya hemos vivido en nuestra historia constitucional está siendo retomada ahora a partir de este año y es importante conocer cómo en distintos países se ha ido desarrollando, implementando, ¿no? Evidentemente los contextos han ido cambiando, no solamente contexto social, histórico, económico, político, sino también la propia realidad de los diputados y senadores o parlamentarios en general que puedan existir en estos congresos. Entonces, agradecemos nuevamente el apoyo de la Embajada Británica, al expositor, quien gentilmente también nos acompaña. Y bueno, sin más preámbulo, doy el pase de la palabra a la representante de la Embajada. Gracias. Hola, Nick. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y todos. Yo soy Imogen King, soy la jefa de la sección política de la Embajada Británica acá en Lima. Y en representación de la Embajada es un gran placer darles la bienvenida a esta conferencia junto con el jurado para compartir esta experiencia práctica del Parlamento del Reino Unido. Quisiera, bueno, también agradeciendo al jurado por su colaboración para hacer posible esta actividad y de saludo de manera especial a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del jurado y a su directora, Patricia Pinedo Bravo, por el trabajo realizado para reunirnos hoy. Deseo también reconocer a José Alfredo Pérez Duarte, director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del jurado, cuyo apoyo fue fundamental para concretar esta iniciativa. Estamos súper felices de poder hacerlo hoy. Asimismo, y bueno, para presentar un poquito al Westminster Foundation for Democracy, queremos agradecer al WFD y al Centro de Expertise de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores que ofrecen ese tipo de intercambio de experiencias y ellos han estado aliados clave en ese esfuerzo. Y obviamente a nuestro expositor de hoy, el Magister David A. Thirlby, por compartir su tiempo, experiencia y conocimientos de todos nosotros. Como Enid ya ha dicho, esta conferencia tiene lugar en un momento particularmente significativo para el Perú. La próxima instalación de un congreso bicameral marca una nueva etapa en la vida política del país y abre importantes oportunidades para reflexionar sobre el trabajo legislativo y el papel de los parlamentos en la representación de la ciudadanía. Para el Reino Unido, por eso es un privilegio poder contribuir a esta conversación
Bueno, nuestro parlamento cuenta con una de las tradiciones bicamerales más antiguas del mundo, una experiencia que ha sido construyendo a lo largo de siglos y que continúa adaptándose a los retos y necesidades de cada época. Y si bien cada país desarrolla sus instituciones de acuerdo con su propia realidad y sus propias prioridades, creemos que el intercambio de experiencias siempre resulta valioso. Por eso estamos súper felices de estar acá y nos alegra especialmente contar hoy con la participación de congresistas recientemente elegidos al Senado y a la Cámara de Diputados, quienes tendrán una responsabilidad histórica en esta nueva etapa del Perú. Bueno, quisiéramos retirar nuestro compromiso de seguir también fortaleciendo la cooperación entre el Reino Unido y el Perú, y nuestras puertas están abiertas para seguir acompañando y colaborando en este camino. Agradezco nuevamente su presencia y participación esta mañana. Muchísimas gracias y ahora doy la palabra al colega David Tirby. Muchísimas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por la introducción. También quisiera agradecer al Jurado Nacional de Elecciones y a la Embajada Británica de Lima y también a la Fundación de Westminster tener esta posibilidad de compartir el sistema parlamentario británico y espero que les sea de interés y de utilidad. Bueno, el Parlamento del Reino Unido, funcionamiento y experiencia práctica. Mi presentación va a ser de alrededor 35 minutos y voy a empezar con una sinopsis muy breve del Reino Unido. Después trataré el tema de cómo se legisla en el Parlamento británico, seguido de su labor de fiscalización y escrutinio, y terminaré con algunas reflexiones sobre el Parlamento. Bueno, pues el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para darle su nombre formal, está compuesto de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Tiene aproximadamente 69 millones de habitantes y aquí lo que quiero demostrar es que cuando hablemos de la Cámara Alta del Reino Unido no tiene una representación geográfica. La gran mayoría de cámaras altas representan estados de esos países o regiones de los países. Ese no es el caso del Reino Unido. Bueno, ¿cuál es el contexto del Reino Unido? Primero, el Parlamento está compuesto por el monarca, la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Yo diría que es un sistema bicameral casi clásico. ¿Qué quiero decir con casi clásico? Bueno, quiero decir que las dos cámaras tienen que aprobar, salvo algunas excepciones, todas las leyes y funcionan independientemente una de la otra. Y es la Cámara de los Comunes que va a formar el gobierno del país. Y aquí es un poco importante hablar un poco sobre la lógica de cómo funciona el sistema parlamentario de gobierno del Reino Unido. Primero, todos los ministros del gobierno son también miembros del Poder Legislativo, la gran mayoría son diputados en la Cámara de los Comunes y algunos también son miembros de la Cámara de los Lores. Y aquí el partido que gana la mayoría de los escaños en la Cámara de los Comunes va a formar el gobierno y el líder va a ser el primer ministro. Y es la única persona que puede nombrar y puede hacer dimitir a los ministros. El Parlamento no tiene ese poder. Y la lógica del gobierno parlamentario es que cuando se le elige a un partido y tiene la mayoría en la Cámara de los Comunes, podemos decir que ese gobierno tiene la legitimidad democrática de poner en marcha su proyecto de gobierno. ¿Y qué se necesita para ejecutar un proyecto de gobierno? Es un presupuesto. Entonces, el gobierno es la única entidad en el país que puede aprobar impuestos y gastos del Estado. Y si no hay un presupuesto, eso quiere decir que el gobierno ha perdido la confianza de la Cámara de los Comunes y el gobierno cae y hay elecciones. Ya sé que hay en otros sistemas, si el gobierno no pasa el presupuesto, y podemos decir que el gobierno continúa actuando y hay formas y medidas presupuestarias. Ese no es el caso en el Reino Unido. La duración fija del Parlamento es máxima de 5 años, pero pueden haber elecciones anticipadas. Ahora, hablando un poco de la Cámara de los Comunes, está compuesta de 650 diputados que representan circunscripciones uninominales elegidos por mayoría simple.
¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cada circunscripción tiene un diputado que le representa en la Cámara de los Comunes y el candidato que gane la elección es el que va a representar esa circunscripción. Eso quiere decir que si un candidato gana por un voto y solo el 2% del electorado sale a votar, en el Reino Unido no es obligatorio el voto, pues esa persona es el representante de la circunscripción. Esto en el pasado ha favorecido dos grandes partidos políticos. Eso ha cambiado últimamente, en los últimos años. Aún así, podemos ver que en el 2024 el Partido Laborista ganó el 32% del voto y casi 2/3 de todos los diputados. No hay una cuota de género dentro de la Cámara de los Comunes, pero sí podemos decir que los partidos políticos han hecho grandes esfuerzos en las últimas décadas para incrementar la presentación femenina en el Parlamento. El mandato máximo es de 5 años y la remuneración salarial es de aproximadamente $130.000 al año. Ahora, ¿cómo está compuesta la Cámara de los Comunes? Bueno, pues la Cámara de los Comunes tiene un speaker, que es un portavoz, que es el presidente, que es elegido por la Cámara de los Comunes para moderar los debates y es la persona encargada del Parlamento. Sin embargo, aquí tenemos que tener una gran diferencia con otros países. No preside una mesa directiva y su rol es totalmente imparcial. Es más, cuando esa persona es elegida como el portavoz del Parlamento, dimite de su partido. Y él no determina la agenda parlamentaria, eso lo hace el gobierno. Entonces es muy importante tener en cuenta que el presidente de la Cámara de los Comunes no tiene los mismos poderes que los presidentes de otros parlamentos. Es más bien, voy a repetirlo, casi como un árbitro que modera la Cámara. El partido de gobierno es el que tiene más escaños, en este caso es el Partido Laborista, y aquí podemos distinguir dos tipos de diputados. Primero, tenemos los diputados que son miembros del gobierno. Esto quiere decir o que son ministros en el gabinete o que tienen un rol, un papel dentro del Parlamento. Son aproximadamente 100. Después tenemos los otros diputados que no tienen ningún papel dentro del gobierno, se les llaman backbenchers, técnicamente son los que se sienten en las bancadas de atrás y son los diputados de base. Después tenemos los diputados del segundo partido más grande, que es el partido de la leal oposición oficial, y ellos forman un gabinete en la sombra. ¿Qué quiere decir un gabinete en la sombra? Bueno, pues si hay un ministro de Agricultura en el gobierno, en el gabinete de la sombra hay un ministro en la sombra del ministro de Agricultura. Está liderado por el líder de la oposición y el partido de la oposición también tiene sus diputados de base. Eso quiere decir diputados que no tienen ningún rol dentro de la oposición. Y finalmente tenemos los otros partidos políticos, sus líderes y sus diputados de base. Ahora, ¿por qué he separado el partido de la leal oposición? Bueno, pues por ley tienen algunos atributos y privilegios que los otros partidos no tienen. Por ejemplo, se les otorga tiempo dentro de la agenda parlamentaria para determinar debates y también al líder se le da un sueldo que corresponde a un ministro. Pero lo que aquí quisiera resaltar, de los 650 diputados que existen en la Cámara de los Comunes, aproximadamente 500 no tienen ningún cargo en el gobierno ni en los partidos de la oposición, y esto va a ser un elemento clave cuando hablemos de cómo el Parlamento fiscaliza y controla al Poder Ejecutivo. Y aquí les muestro una fotografía de la Cámara de los Comunes. Por tradición, la Cámara de los Comunes es en verde. Tenemos al presidente en el centro de la Cámara. Podemos ver que es casi como un árbitro en un equipo de tenis. En el lado izquierdo tenemos en la primera fila los ministros del gobierno. Detrás de ellos tenemos a los ministros de base, por eso se les llama backbencher, porque se sientan detrás de la bancada. En el lado opuesto, casi una dialéctica de la oposición, tenemos al gobierno de la sombra, detrás de ellos tenemos a sus diputados de base y en la parte de abajo a la derecha tenemos los otros partidos políticos de la oposición y sus diputados de base. Ahora, la Cámara de los Lores, que también por tradición es en rojo, aproximadamente hay 800 lores. Aquí es muy importante tomar en cuenta que no es un número fijo
y es la segunda cámara más grande del mundo después de la Cámara Legislativa de la República Popular China. La gran mayoría de lores o pares son vitalicios. Esto quiere decir que son nombrados por vida, su mandato es por vida, y son nombrados por el monarca bajo recomendación del primer ministro. La gran mayoría de los lores han sido expolíticos, ya con muchos años de experiencia, pero también altos funcionarios jubilados, miembros de las Fuerzas Armadas también jubiladas, empresarios, profesionales de varios sectores, en fin, podríamos decir que cualquier persona que ha contribuido al mundo cultural, social, económico y político del país puede y es nombrado a la Cámara de los Lores. Por ejemplo, los exgobernadores del Banco de Inglaterra son lores. También hay 26 lores espirituales, que son arzobispos y obispos, que representan congregaciones específicas de la Iglesia de Inglaterra. Ahora, al principio hablé que la Cámara de los Lores no representa una región, era una cámara que representaba los intereses de la aristocracia y de los terratenientes. Hasta este año todavía habían algunos lores que habían hereditado, y siempre eran hombres, que tenían hereditado el derecho de sentarse en la Cámara de los Lores solamente por haber sido heredados. Eso ya no existe. Pero hay que tener en cuenta que aún si el mandato de un lord es por vida, no son remunerados. Claro, perciben honorarios de sesión, pero no es un puesto donde reciben un sueldo mensual. Y otra gran diferencia con la Cámara de los Comunes es que no hay una mayoría de un partido político. Y ustedes me dirán, bueno, pues si el primer ministro está, digamos, en su gracia, en su poder, nombrar a los lores que él quiera, ¿por qué no nombra a todos los lores de su partido y así tiene una mayoría? Bueno, pues que los partidos políticos, entre ellos ya se han puesto de acuerdo que ningún partido debe de tener una mayoría en la Cámara de los Lores, porque le va a quitar, digamos, ese rol que tiene de reflexión, y no quieren que sea otra cámara política. También la Cámara de los Lores, al igual que la Cámara de los Comunes, sigue el mismo patrón, tiene un presidente y también hay miembros del gobierno y de la oposición oficial, un número bastante reducido, pero sí son presentes en la Cámara. Pero aquí la diferencia es que la Cámara se autorregula y el gobierno no puede determinar la agenda legislativa en el mismo sentido que lo puede hacer en los comunes. Y esto va a tener un impacto en cómo se legisla. Bueno, ¿cómo se aprueba una ley en el Reino Unido? Yo creo que este flujograma, les va a ser algo familiar en el sentido que hay una introducción formal de un proyecto de ley, hay un debate, sigue una votación, después hay una fase de estudio por una comisión, después vuelve a la Cámara, hay otra lectura y hay otro debate y otro voto. Yo creo que por lo general esto va a ser algo familiar. Cuando las dos cámaras han aprobado la ley, el proyecto de ley, se envía al monarca para que firme y se sancione. Sin embargo, hay una gran diferencia en cómo trabajan las comisiones legislativas en las dos cámaras. Y aquí quiero subrayar que las comisiones legislativas en el Reino Unido son comisiones temporales que se establecen específicamente para tratar un proyecto de ley. Una vez que ese proyecto de ley se ha tratado, esa comisión se disuelve, no son permanentes. Ahora, en la Cámara de los Comunes, la comisión legislativa va a reflejar la fuerza del partido dentro de la Cámara. Esto quiere decir que casi siempre va a haber una mayoría del gobierno en una comisión legislativa y también podemos decir que el escrutinio del proyecto de ley es mucho más adversarial y político y el gobierno controla la agenda legislativa, controla el tiempo y verdaderamente controla la disciplina de sus miembros para ejecutar su proyecto de ley. Y de ahí también, como en la Cámara de los Comunes, hay un presidente de la comisión, pero ese presidente también va a jugar un papel como un árbitro, no va a ser partidario de un lado o del otro.
La diferencia con la Cámara de los Lores, primero, no hay una mayoría de un partido político. Entonces, no va a haber, un partido no va a poder imponer, digamos, su voz sobre los otros en la forma que se puede hacer en la Cámara de los Comunes. Y también, como es una Cámara que se autorregula, no hay tiempo máximo para escrutinizar y examinar un proyecto de ley. Y el escrutinio es más técnico y consensual. ¿Por qué? Bueno, primero porque es también el perfil de los lores en sí. Podemos imaginar que si hay un proyecto de ley de agricultura, en una comisión de los lores puede haber agrónomos, catedráticos, quizá también gente de esa industria que han tenido 20, 30 años de experiencia, que están aportando su experiencia para escrutinizar una ley. Entonces podemos ver que el tipo de escrutinio es distinto que en la Cámara de los Comunes. Y aquí les muestro una foto para que se hagan una idea. En la izquierda tenemos una foto de una comisión legislativa en la Cámara de los Comunes. Podemos ver las bancadas son cara a cara y es un sistema mucho más adversarial con el presidente en el centro, casi igual que en la plenaria, como un árbitro entre las dos bandas. Y en el lado derecho tenemos una comisión en la Cámara de los Lores e inmediatamente podemos ver que es mucho más consensual. Bueno, las dos cámaras tienen que aprobar una ley. Ahora, ¿qué pasa si no están de acuerdo? Bueno, primero hay que decir que aunque las dos cámaras aprueban las leyes, la Cámara de los Comunes tiene primacia y hay varias herramientas que puede utilizar para forzar un proyecto de ley. Y la Cámara de los Lores no tienen ninguna influencia en proyectos de leyes financieras. Pero yo creo que el verdadero poder de los lores es su trabajo de revisión legislativa. Como hemos establecido, tienen una experiencia y perfil de los lores, también dedican mucho más tiempo y rigor a revisar un proyecto de ley, y aunque muchas veces a los gobiernos no estén de acuerdo con las enmiendas propuestas por la Cámara de los Lores, muchas veces lo aceptan. Uno, porque respetan el trabajo y la experiencia que ha hecho la Cámara de los Lores, y también por una cuestión de tiempo, porque las dos cámaras tienen que estar de acuerdo con un proyecto de ley y puede haber una ocasión, como que llamamos ping-pong, que un proyecto de ley pasa de una cámara a la otra cámara hasta que el texto sea aprobado por las dos. Y para evitar, digamos, para maximizar el tiempo otorgado a un proyecto de ley, muchas veces el gobierno acepta las enmiendas propuestas por la Cámara de los Lores. Entonces, yo creo que verdaderamente el valor, como he establecido, es el trabajo que hacen los lores en su trabajo legislativo. Y podemos ver que en el 2025, estadísticamente, los lores dedicaron un 60% de su tiempo a revisar y enmendar legislación, frente al 24% en la Cámara de los Comunes. Esto no quiere decir que los diputados en la Cámara de los Comunes no estén trabajando, no, pero ellos tienen, por ejemplo, responsabilidades de representación de sus constituyentes que no tienen los lores y también enfocan mucho más su tiempo en controlar y fiscalizar al gobierno. Bueno, la Cámara de los Lores, aparte de examinar los proyectos de ley, también tiene una comisión muy específica que va a revisar la legislación secundaria. Estos, digamos, son decretos y normas propuestas por el gobierno y, para darles una idea de su labor, emiten alrededor de 40 informes al año. También hay un sistema donde van a examinar la legislación ex post. ¿Esto qué quiere decir? Pues 3 a 5 años después de una ley hacen un estudio para ver si las propuestas de la ley han obtenido el objetivo deseado. Entonces podemos ver que los lores se enfocan mucho más en su trabajo legislativo. Ahora, hablemos cómo es que el Parlamento ejecuta su función de fiscalización, qué herramientas tiene. Bueno, primero hay unas herramientas, yo diría, que son bastante visualmente políticas, que son las preguntas a los ministros y en particular al primer ministro. Son preguntas que están en la agenda todas las semanas y son televisadas y tienen mucho público. También hay preguntas urgentes, preguntas escritas. Son algunas herramientas que tienen para hacer preguntas al gobierno.
Y también hay otras facilidades. Hay días que son otorgados a la oposición. Esos son días que la oposición establece el tema de un debate y muchas veces puede ser un debate que el gobierno no quiere debatir o un tema que el gobierno esté, digamos, un poco en dudas y prefiere no sacarlo al público. Entonces, es también una forma de control. El Parlamento también subvenciona al trabajo de los partidos de la oposición en su labor parlamentaria y estos recursos, por ejemplo, son utilizados para contratar investigadores y otro personal de trabajo. Sin embargo, y aquí es muy importante resaltar, esta subvención financiera no es para campañas políticas y tampoco es para subvencionar gastos de la oficina de los partidos políticos. Es puramente por su labor de oposición dentro del Parlamento. Sin embargo, para mí yo creo que la herramienta más potente que tiene el Parlamento en fiscalización es el trabajo de las comisiones. Tenemos en la Cámara de los Comunes, tenemos las comisiones de selección, las cuales voy a hablar un poco más tarde. En la Cámara de los Lores hay comisiones de sesión, que son comisiones que tratan temas transversales como asuntos económicos. Y también tenemos comisiones conjuntas entre las dos cámaras. Estas son comisiones que tienen que son de importancia primordial, por ejemplo, seguridad nacional, derechos humanos, o que son muy importantes en el labor legislativo, la Comisión Conjunta de Instrumentos Estatutarios, que va a verificar sobre la legalidad y la calidad de los proyectos de ley. Y también, claro, las dos cámaras pueden establecer comisiones específicas de investigación. Y lo que quiero aquí resaltar es que las comisiones no escrutinan, no evalúan los proyectos de ley. Eso se hace en las comisiones específicamente que después se disuelven una vez que la ley haya sido aprobada. Bueno, hablando un poco de las comisiones de selección en la Cámara de los Comunes, fueron establecidos en 1979 y fiscalizan, investigan y evalúan el trabajo del gobierno y hay una comisión por cada ministerio. Y aquí al presente tenemos 26 comisiones y lo que es muy importante aquí resaltar es cómo son nombrados los presidentes y los miembros. Los presidentes de la comisión son elegidos por la plenaria y los diputados del partido también son elegidos por ese partido, claro que reflejan en proporción la fuerza del partido en la Cámara de los Comunes. Por ejemplo, si un partido tiene el 40% de todos los diputados en la Casa de los Comunes, tendrá el 40% de todas las presidencias de las comisiones y el 40% de todos los diputados en una comisión de selección. Y también es importante tomar en cuenta que todos estos miembros son los diputados de base. Cuando al principio hablé de los 650 diputados en la Cámara de los Comunes, habían alrededor de 500 diputados que no tenían ningún rol dentro del gobierno ni del partido de la oposición, y este es verdaderamente, digamos, el vehículo donde ellos hacen su trabajo de fiscalización y control del gobierno. Y también en la forma que han sido elegidos, tanto los presidentes como los diputados tienen el respaldo de toda la Cámara. Y podríamos decir que emiten entre 3 y 30 informes al año. ¿Qué poderes tienen las comisiones de selección? Bueno, pues tienen acceso a la información gubernamental, pueden citar testigos, pueden investigar temas independientemente del gobierno. Y bueno, aunque pueden citar testigos, la verdad es que no pueden forzar a un testigo a una audiencia pública. Sin embargo, si una persona es citada y no va, pues va a dar la imagen que esa persona está escondiendo algo y es un poco turbo y entonces se vería muy mal. De aquí quiero también resaltar que no tratan proyectos de ley, eso siempre se hace en las comisiones legislativas. Y esto lo resulta porque es algo que puede ser un poco confuso, porque digamos, hay una comisión de selección de agricultura, no va a examinar los proyectos de ley de agricultura.
Eso es muy importante tomar en cuenta. Y también tenemos que decir que no confirman nombramientos gubernamentales, con algunas excepciones, y no pueden obligar al gobierno a emitir recomendaciones. No pueden obligar al gobierno a actuar sobre sus recomendaciones. Y aquí doy un ejemplo de cómo hace una investigación una comisión de selección, y yo creo que esto también les va a ser algo familiar, en el sentido que hay un llamamiento público a información, se hacen solicitudes al ministerio al que están examinando, se realizan visitas de estudio y se toma evidencia orales, y las audiencias son públicas, de partes interesadas, funcionarios y ministros del gobierno. Y cuando publican su informe, el gobierno tiene 60 días para contestar. Y aquí les muestro una foto de una comisión de selección e inmediatamente pueden ver que es un sistema mucho más consensual que las comisiones legislativas. Tenemos al presidente, a su lado izquierdo tenemos al secretario de la comisión, el secretario es un funcionario del Parlamento, y los diputados alrededor de él. En la parte delantera tenemos a los testigos y al público. Entonces, así inmediatamente pueden ver que es verdaderamente un trabajo multipartidario e imparcial. ¿Y por qué son influyentes? Bueno, se estima que el 40% de las recomendaciones hechas por los informes de comisión de selección son aceptadas y ejecutadas por el gobierno. Y si tomamos en cuenta que hay 26 comisiones que emiten entre 3 y 30 informes al año, podemos ver que hay muchas recomendaciones que han sido tomadas en cuenta. ¿Y por qué son influyentes? Bueno, primero porque la comisión en sí, como hemos hablado antes, no es partidario. No hay miembros ni del gobierno ni de la oposición oficial y trabajan de una forma totalmente imparcial. Claro que los diputados siguen siendo gente política y tampoco van a investigar temas donde saben no van a estar de acuerdo. Y los informes, todas las recomendaciones están basadas en evidencia. Y son, yo diría, comisiones que tienen mucho impacto al público, y yo diría que van más allá de influenciar al gobierno. También han habido varias ocasiones que yo diría han influenciado el debate público sobre ciertos temas, por ejemplo, las leyes antitabaco, y últimamente se está hablando mucho de los peligros de Internet, el ciberacoso, y en este ámbito las comisiones han verdaderamente resaltado estos temas para debate público. Quisiera hablar de dos comisiones en particular de gran importancia. Primero tenemos la Comisión de Cuentas Públicas, que es una comisión liderada siempre por un miembro de la oposición, y examina el gasto de todos los ministros del gobierno y entidades financiadas por el Estado. Y lo que verdaderamente va a hacer es analiza la relación calidad-precio, digamos, la eficiencia del gobierno en el gasto público. También el presidente de esta comisión con el gobierno nombran al auditor general, y esta comisión trabaja estrechamente con la Contraloría General. Y aquí es importante tomar en cuenta que esta comisión no investiga casos de malversación de fondos, no investiga casos de corrupción, otros temas de esa índole. Si se cruzan con algo que puede ser ilegal, ese tema se transfiere a la policía y sigue otro camino. No se investiga dentro de esta comisión. Ese no es el objetivo de la Comisión de Cuentas Públicas. La otra comisión de mucha importancia es la Comisión del Tesoro Público, que marca al Ministerio de Finanzas del Tesoro, y donde se convoca al ministro después de un presupuesto para que haga declaraciones y responda a preguntas del Parlamento sobre las estadísticas y sus proyecciones en el gobierno. Y esta comisión también con el gobierno nombra al director del OBR, que creo, y por favor corríjanme, es el equivalente del Consejo Fiscal del Perú. Bueno, quisiera hablar un poco ahora sobre transparencia en el Parlamento.
En el Parlamento hay un registro de intereses de los miembros que todos los miembros tienen que declarar sus fuentes de ingresos, si tienen trabajo fuera del Parlamento, propiedades, etc. Algo que es bastante interesante y algo de debate de hoy es que también se tiene que declarar de forma retroactiva. ¿Esto qué quiere decir? Que 12 meses antes de ser elegido a la Cámara de los Comunes, si eres elegido, tienes que declarar todas las donaciones o trabajos que has tenido 12 meses antes de ser un parlamentario. Ahora, hay un caso en particular que un parlamentario recibió una donación de un individuo 12 meses antes de ser un parlamentario y él dice, bueno, fue una donación privada, no tiene nada que ver con mi trabajo político ni con mi trabajo parlamentario, por lo cual no lo registré. Bueno, se ha establecido una comisión que está investigando el tema, todavía no ha dado sus resultados, pero el diputado en cuestión ha decidido dimitir. También el Parlamento publica todo su material en línea. Tenemos Hansard, que es el informe oficial. Todos los informes de las comisiones de selección también están en línea, y no solo los informes, sino también todas las investigaciones que han hecho, todas las personas con que han entablado conversaciones, todo está en línea para que la gente pueda ver cómo han evaluado y cómo han establecido sus recomendaciones. Otro caso que es muy importante, que tuvo mucho impacto a principios de este siglo, fue la libertad de información de 2000 y tuvo un gran impacto porque se hicieron preguntas de cómo se administraban, digamos, las bonificaciones, certificaciones y otras subvenciones que recibían los diputados en su labor parlamentaria. Esto resultó en un gran cambio dentro de la legislación parlamentaria, donde se hizo mucho más objetividad en la forma en que administran los gastos de los diputados. Bueno, ahora yo empecé la presentación diciendo que el Parlamento británico es un parlamento bicameral clásico en el sentido que las dos cámaras tienen que aprobar las leyes, salvo algunas excepciones. Entonces, ¿es que las dos cámaras se complementan o se duplican? Bueno, yo diría que se complementan. La Cámara de los Comunes es la Cámara política, es la Cámara que tiene legitimidad democrática y es la Cámara donde verdaderamente se hace el control y fiscalización del gobierno. La Cámara de los Lores es más bien una cámara de revisión, otorgan mucho más tiempo a su labor legislativo y es mucho más técnico en su forma de trabajar. Y también tenemos que tomar en cuenta que muchos de los miembros de la Cámara de los Lores han sido políticos o han tenido carreras con éxito y podemos decir que no están buscando una carrera política. Entonces están verdaderamente dando su tiempo y su experiencia en su labor legislativa. Y aquí he puesto algunas diferencias entre las dos cámaras. No las voy a leer, pero sí creo que es importante siempre resaltar que en los comunes es mucho más político, se tratan temas financieros, mientras en los Lores es mucho más técnico y tratan cuestiones normativas. Bueno, aquí otras reflexiones sobre el sistema británico. Bueno, yo empecé hablando sobre la lógica del sistema parlamentario en el Reino Unido, que el gobierno se forma, el que tiene la mayoría de los comunes, entonces el gobierno tiene el derecho y la legitimidad democrática para poner su plan de gobierno en marcha. Eso es la lógica. Pero eso no quiere entonces, en la Cámara de los Comunes en especial, vemos cómo el reglamento favorece a que el gobierno pueda decidir cómo se establece la agenda legislativa. Sin embargo, también hay herramientas para que la minoría pueda expresarse. Y por eso decimos en inglés, la mayoría decide y la minoría se expresa. El Parlamento también opera tanto con su reglamento interno como convenciones y entendimientos no escritos. Yo creo que podríamos decir que eso sería el caso en muchas otras instituciones legislativas, que, claro, el reglamento interno puede
determinar cómo opera, pero verdaderamente podemos decir que el aceite de la máquina es el ambiente y el entorno político. Y el Parlamento británico, podemos decir que tiene su base desde el siglo XIII, pero podemos ver que siempre hay una constante evolución de reforma interna y últimamente, en especial, en temas de inclusividad y transparencia. Por ejemplo, hemos establecido que la Cámara de los Lores, que siempre era una cámara que representaba los intereses de los terratenientes y una Cámara de representantes heredados, y esta Cámara ha sido reformada y a hoy no hay ningún lord hereditario. Y, por ejemplo, en la Cámara de los Comunes también hemos visto las comisiones de selección, cómo han cambiado desde su creación en el 1979, donde los presidentes y los diputados son elegidos por la Cámara. Esto disminuye el control de los partidos políticos y resalta el poder legislativo. Bueno, mientras estaba redactando esta presentación, pensé en algunas diferencias con el Perú. Me interesaría mucho saber qué opiniones tienen, si me he saltado uno, o si sí o si no están de acuerdo. No las voy a leer todas, pero yo creo que lo que resalta más es primero es que el Reino Unido tiene un gobierno parlamentario puro y también como hemos establecido al principio, el gobierno es la única entidad que puede introducir leyes financieras, y cuando digo leyes financieras quiero decir leyes financieras quiere decir gasto público o recaudación de impuestos. Y otra cosa que también es muy distinta, yo diría, es que las comisiones legislativas son temporales, no son permanentes, pero las comisiones de investigación, de selección, que marcan a un ministerio, sí son permanentes. Bueno, primero, aquí, muchísimas gracias por su atención. Estoy dispuesto si tienen algunas preguntas o comentarios. Gracias. Buenas tardes, doctor. Sí, mira, contamos con algunas preguntas de los participantes que han estado atentos y presentes, ¿no? Procedo a hacerle las preguntas. ¿Me logra escuchar bien? Okay. Sí, le escucho. Ok. La primera pregunta nos dice, ¿cómo se obtiene legitimidad si un parlamentario puede resultar electo con tan poco porcentaje de votos? Sí, no sé si hay más preguntas o más comentarios. Ya, quisiera que le haga, porque tenemos ahorita 7 preguntas. Entonces, ¿desearía que las haga continuas si usted las responde o la hago pregunta por pregunta? Yo creo que podría ser podemos hacerlos en grupos de 3. Ok, a ver, continúo con la segunda pregunta entonces. La otra consulta es, ¿a los diputados que son miembros del gobierno se les otorga licencia o desempeñan funciones de ambos cargos de modo simultáneo? Y la tercera pregunta nos da un poquito de contexto para que haga su consulta, ¿no? Dice, buenas tardes. En el Parlamento del Reino Unido, la disciplina partidaria es sumamente estricta, gestionada por los whip, donde votar en contra del partido puede significar la expulsión. Sin embargo, en América Latina solemos defender el voto de conciencia o el mandato no vinculante del legislador para evitar el transfugismo. Desde la experiencia práctica británica, ¿cómo se logra que una disciplina partidaria tan rígida no asfixie la autonomía del parlamentario o la representación de sus votantes locales? ¿Y qué elecciones deja este equilibrio para democracias que buscan fortalecer la estabilidad de sus partidos políticos? Primero, muchas gracias por las preguntas. Sí, y alguien dijo ahí, he leído un comentario que efectivamente, claro, el Reino Unido es un reino, una monarquía parlamentaria y, claro, el Perú una república. Bueno, cuando hablamos de las gentes que son elegidos a la Cámara de los Comunes, quisiera decir, bueno, yo di ese ejemplo como algo para mostrar cómo pueden ser elegidos, pero verdaderamente podemos, digamos que el voto es de como el 70% en las elecciones generales, donde se votan a los
diputados. Y, bueno, sí también podemos decir que los resultados pueden ser un poco no representativos en términos de partidarios. Como hemos establecido, el Partido Laborista ganó el 60% de los escaños con el 32% del voto, y mucha gente va a decir que eso no es representativo del voto popular. Sin embargo, la lógica del sistema parlamentario británico es que usted elige a su diputado. Entonces, su diputado es que le va a representar. Usted no elige técnicamente a su partido político, usted elige a su diputado. No sé si eso responde a la pregunta, pero eso es digamos, lo que une al constituyente, digamos, con su representado, que esa persona la ha votado directamente. No es un sistema de representación proporcional que existe en otros parlamentos. Yo creo que es una cuestión de cómo se ve un sistema democrático, si vota por el parlamento, si vota por su representante o por si vota por un partido político. Ahora, los diputados del gobierno o que tienen, digamos, labores dentro de la oficial oposición no tienen licencia de sus cargos de representación de sus constituyentes. Claro que igual tienen más recursos para manejar temas de sus constituyentes, pero no tienen licencia, siguen con el cargo de representar a esa circunscripción. Y sí, finalmente tenemos el sentido de los whips, no hablé de este tema, pero sí hay un sistema bastante rígido dentro del Parlamento británico de cómo se controlan a los diputados de los partidos políticos. Sin embargo, ese es un tema bastante, digamos, que puede cambiar y tiene mucho que ver con el carácter y con los partidos en sí, porque porque el gobierno siempre tiene que tener la confianza de la Cámara de los Comunes, y muchas veces hemos visto con este gobierno, como en otros gobiernos, han intentado implementar proyectos de ley o hacer cambios que la mayoría de sus diputados no han estado de acuerdo y han tenido que cambiar curso. O sea, en ese sentido, sí, es algo bastante rígido, pero digamos que no siempre tiene el impacto deseado. Y también podemos decir algo muy particular. Hay también proyectos de ley, no tuve la oportunidad de hablar mucho, que pueden ser propuestas por diputados de base, y estos proyectos de ley en el pasado han sido proyectos de ley de temas sociales, donde, como dijo la pregunta, es a la conciencia de cada diputado votar de una forma u otra y no son rígidos por el whip o el sistema partidario. Y esto fue, por ejemplo, en los años 60 con muchos proyectos de ley en temas sociales, por ejemplo, la discriminación del aborto, la discriminación de la homosexualidad. Todas estas leyes fueron pasadas no por el gobierno, sino por diputados de base, y fueron expresamente de esa forma para dejar a cada miembro votar hasta su propia conciencia. Bien, doctor. Absuelta esas consultas, continuamos con las siguientes. Acá tenemos otra pregunta que nos indica: ¿las comisiones de fiscalización financiera están presididas por una persona de la oposición? ¿Esto está normado expresamente o es una tradición? Siguiente pregunta. ¿Las comisiones de fiscalización financiera están presididas por una persona de la oposición? Esto, bueno, es la misma pregunta. En este caso sería la siguiente, que es: ¿cuál de las dos cámaras tiene mayor poder y por qué? ¿Qué sucede cuando la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores no están de acuerdo sobre un proyecto de ley? Y por último nos pregunta, dice: ¿los Lores pueden proponer leyes o solo revisan y aprueban lo de los comunes? Gracias por las preguntas. Sí, primero en la Comisión de Cuentas Públicas, PAC, siempre es liderada por alguien de la oposición y creo que es una norma, una normativa. El presidente o presidenta de la Comisión del Tesoro puede variar, pero la Comisión de Cuentas Públicas siempre es liderado por un miembro de la oposición, y esto remota al siglo XIX. Y
Cuando hablamos de fiscalizar los gastos del gobierno, en el Reino Unido, como hemos estado, la lógica es siempre en cómo ha gastado el gobierno el gasto. Digamos que no se enfoca tanto en cómo ha sido creado el presupuesto es más bien algo que es la responsabilidad del gobierno. Entre las dos cámaras, la cámara que tiene fuerza es la Cámara de los Comunes y tiene primacia, porque es la cámara que ha sido elegida democráticamente, y hay algunas también normas y leyes que limitan el poder de la Cámara de los Lores. Esto no quiere decir que la Cámara de los Lores no tenga fuerza o no tenga valor añadido, porque como hemos establecido, ellos aportan, digamos, un rigor técnico que la Cámara de los Comunes no aportan. Entonces yo diría que su fuerza es más bien en una cámara de reflexión, cámara que aporta algo que la Cámara de los Comunes, por varios motivos, no lo aportan. Entonces, pero siempre es la Cámara de los Comunes que tiene primacia. Y también hay que tomar en cuenta que la Cámara de los Lores, muchísimos de los Lores han sido políticos, saben cómo funciona el sistema, y los que no han sido políticos han tenido carreras de éxito en varios ambientes y tampoco están allí para querer ser más poderosos que la Cámara de los Lores, de los Comunes, perdón. Así no ven su rol. Es también el perfil de quiénes son los miembros de los Lores que también impacta cómo funciona con la Cámara de los Comunes. ¿Me puedo repetir la tercera pregunta, por favor? Sí, claro que sí. La última pregunta era, ¿los lores pueden proponer leyes o solo revisan y aprueban lo de los comunes? Sí, gracias. Bueno, en el Reino Unido, el gobierno es la única entidad que puede proponer leyes, y también, como hablé antes, un caso bastante específico, algunas veces los diputados de base pueden proponer leyes, pero por lo general decimos que solo el gobierno propone leyes. Y como las dos cámaras tienen que tratar la ley, el gobierno puede introducir una ley en la Cámara de los Comunes y otra ley en la Cámara de los Lores. Por lo general, el 60% de las leyes son introducidas en la Cámara de los Comunes, y digamos, como la Cámara de los Comunes es la Cámara elegida democráticamente, digamos que las leyes más polémicas van a ser introducidas en la Cámara de los Comunes, pero también se introducen en la Cámara de los Lores, porque las dos cámaras tienen que aprobar la ley. O sea, no son los lores en sí que tienen sus propias leyes, sino son los proyectos de ley del gobierno que pasan las dos cámaras. Muy amable, doctor. Ya para finalizar, le hacemos una última pregunta para poderle dar pase a la doctora Eni. ¿Sí? Esta última pregunta nos indica, en la historia del Reino Unido, ¿se han tenido debates para cambiar el sistema mayoritario por un sistema proporcional, quiere decir representativo de la distribución de votos, o un sistema mixto que intente corregir la falta de representatividad del sistema mayoritario? Hola David, perdón, estás en mute. Sí. Gracias. Y estaba diciendo que verdaderamente sí ha habido debate sobre si es que se debe cambiar a un sistema de proporcionalidad o un sistema mixto proporcional, y también hay un debate de cómo se puede cambiar o reformar la Cámara de los Lores. Sin embargo, no hay un acuerdo político para cambiar el sistema. Yo diría que en el público, por lo general, les gusta tener a un diputado que les representa en su circunscripción.
es, digamos, algo histórico y cultural, y verdaderamente yo lo vería un poco difícil que se cambiase a otro sistema, porque es ese vínculo que hay con la persona que que te representa y que tiene que responder y tiene que responderte a ti en tu circunscripción, perdón. Eso es algo que al público en general, yo diría, quieren y quieren mantener ese vínculo. Entonces, para tener un sistema de más proporcionalidad partidaria, hay que tener un sistema, digamos, de listas, también hay varias formas, y no sería, digamos, dentro del modelo británico. Ahora, podemos decir, no he hablado de las legislaturas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Ellos sí, por ejemplo, tienen un sistema mixto. Tienen un sistema mixto donde hay circunscripciones uninominales y también circunscripciones regionales, donde hay varios diputados por una región, donde se intente equilibrar un poco la proporcionalidad partidaria dentro del Parlamento. Pero ese debate no, aunque sí se habla a veces, no es algo que, a mi parecer, sea algo que esté de mucha importancia en el público hoy en día. Ok, doctor. Agradecemos por su excelente disertación. A continuación le voy a dar pase a la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Muy amable, gracias. Gracias, Nicole. Gracias, David, por tu intervención. La verdad es que ha sido bastante interesante. Gracias, Imogen, por el apoyo para esta actividad. Bueno, hemos prestado atención. Sí nos gustaría quizás continuar para aterrizar o profundizar algunos temas. A mí en particular me llama la atención la autorregulación de la Cámara de los Lores, considerando que yo al final, si uno analiza las preguntas que se han efectuado, me parece que la respuesta en el trasfondo es la cultura, o esto es cultural, ¿no? De tradiciones, porque ciertamente no todo puede ser normado expresamente, y esto es algo que rescatar siempre de, en general, la política británica. Entonces, esto les agradecemos mucho el apoyo, la exposición, que ha sido excelente. Y bueno, sí nos gustaría, como he comentado, tener algunas sesiones posteriores también para hacer esta profundización, considerando también las funciones de la escuela electoral, ¿no? Que es promover que, sobre todo desde el punto de vista académico, el conocimiento en la materia electoral sea mayor, considerando también estas referentes en otros países que tienen en algunas situaciones sistemas similares. Entonces, muchas gracias, David. Muchas gracias, Imogen. Mariela, ¿quieres? Les paso el uso de la palabra, Imogen. No formalmente, pero solo para decirles muchas gracias nuevamente al jurado, Ani, José, Alfredo, Andrea y obviamente a David, y reafirmar, como mencioné al inicio, que estamos dispuestos y disponibles para seguir acompañando y colaborando con el Perú en este camino. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, entonces. Gracias, José Alfredo, también por la conexión con la embajada. Y bueno, nuevamente al expositor y a quienes se han conectado, vamos a continuar con estas actividades para también tener un mayor análisis de nuestro propio próximo Parlamento. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Gracias a Dios. Gracias, David. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, un abrazo, saludos. Chao.